muchas veces no ha sido muy bien entendida o ha sido distorsionada por ciertas personas, ¿verdad? Que buscan, como Cristo Jesús es una figura muy importante, pues tratan, ¿verdad? De alguna forma de este, desviarlo un poquito, ¿verdad? Aquí les puse, todavía no está la presentación, ¿no? ¿Verdad? Les puse dos imágenes, ¿verdad? Una es una imagen, la del lado de ustedes, del lado izquierdo, una imagen que yo vi hace mucho tiempo en una papelería y es, bueno, nos presenta un Jesús que tiene una cruz, ¿verdad? Pero esa cruz también es como una pistola, ¿verdad? Aludiendo un poquito, ¿verdad? Al pasaje, ¿verdad? En el cual Jesús dice, pues tomen su cruz, ¿verdad? Y síganme, ¿verdad? Pero Jesús no se refiere a armar una revolución, aunque mucha gente ha querido tomarlo de esa forma, ¿no? ¿Verdad? Vemos al contrario, ¿verdad? De un Jesús como pensativo, ¿verdad? Y pensando en una rebelión, ¿verdad? Vemos otro Jesús, ¿verdad? Que realmente está mirando al cielo, no está mirando abajo, ¿verdad? Está mirando al cielo, está en comunión con el Padre, está buscando tener esa relación, está buscando cumplir un propósito, ¿verdad? Entonces, esta causa de Jesús ha sido equivocadamente mal entendida por muchas personas. Hay un libro, ¿verdad? Que se llama Jesucristo el Revolucionario. Es un libro que hizo Fidel Castro. Y en él, bueno, él habla acerca de que, pues, él es creyente, ¿verdad? Él dice que él es creyente cristiano, ¿verdad? Y que él quiso aplicar los principios de Cristo en su revolución, ¿verdad? Tratando de traer igualdad, tratando de traer, digamos, como Jesús que buscaba, ¿verdad? Que hubiese, digamos, cosas comunes. Sin embargo, todo esto se ha distorsionado, ¿verdad? En la actualidad, pues infortunadamente todos esos ideales se han convertido, ¿verdad?, en un azote para las naciones que están bajo esos regímenes, ¿verdad? Los principios que posiblemente, ¿verdad?, en un principio se dijeron, ¿verdad? Y fueron los eh, estandartes de una lucha, después fueron cambiados, ¿verdad? Y vemos en la actualidad, pues, países, ¿verdad? Naciones que padecen bajo, digamos, el látigo, bajo la opresión. Y Jesús nunca pensó él eso para las personas, ¿verdad? Si algo busca el Señor Jesucristo es una libertad verdadera para todos los seres humanos, ¿verdad? Nada más voy a leer una pequeña porción de lo que dice este hombre. Dice, a lo largo de mi vida revolucionaria, y aún, como lo he comentado, no llegué a adquirir una fe religiosa, más bien todo mi esfuerzo y mi atención y mi vida se consagró al desarrollar una fe política. Y más adelante dice, nunca percibí una contradicción en el terreno político y revolucionario y entre los ideales religiosos que yo sustentaba. Y la idea de aquel símbolo y aquella figura extraordinaria que tan familiar había sido para mí desde que tuve uso de razón, y más bien yo traté de proyectar mi atención hacia los aspectos revolucionarios y de la doctrina, los aspectos revolucionarios de la doctrina cristiana y del pensamiento de Cristo. Más de una vez a lo largo de estos años he tenido la oportunidad de expresar la coherencia que existe entre el pensamiento cristiano y el pensamiento revolucionario, ¿verdad? Y bueno, pues es su forma en la que él inició, ¿verdad? Una lucha. Sin embargo, bueno, pues podemos ver que al final de cuentas todo esto se desvió, ¿verdad? Y pues del amor al prójimo creo que ha quedado muy poco. Cuando una persona ama realmente a un prójimo o ama a su nación, no va a vender a su nación, no va a oprimir a su nación, ¿verdad? Por eso nosotros creemos que antes de votar por alguna persona en el país, tenemos que orar a Dios, ¿verdad? Dios pone y Dios quita gobernantes, pero también si el pueblo tiene que ser disciplinado, también Dios puede poner un gobernante, eh, pues muy severo, malo,
¿verdad? Entonces, sigamos orando por nuestros gobernantes. Así que la causa de nuestro Señor Jesucristo, no solamente en este caso, sino también por otros muchos actores, ¿verdad? Recientemente, no sé si ustedes sepan, ¿verdad? Que alguien sacó la bandera y dijo, yo soy cristiano también, ¿verdad? Y es más, entrego mi país. Pero pues realmente la realidad es otra, ¿verdad? Son solamente palabras. Bien, vamos a la primera diapositiva y quiero empezar esta enseñanza con un acontecimiento que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Abran su Biblia, San Juan 6, versículos 1 al 15. Dice así la palabra de Dios. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde, pues, compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase aunque sea un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hagan recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron de los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Señor, te pedimos iluminación en el conocimiento, en el entendimiento de tu palabra. Señor, gracias por lo que está escrito. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos entender verdades espirituales profundas, Señor, para agradarte y para aplicarlas a nuestra vida, Señor, para vencer la obra de tinieblas también. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y quiero decirles brevemente, como ya lo leímos, que al Señor Jesucristo le seguía una gran multitud. Era una persona atractiva, digamos, no físicamente, sino por el mensaje que él estaba dando. Porque su mensaje, como dice la palabra, iba acompañado de poder. ¿Por qué había poder en nuestro Señor Jesucristo? Porque tenía una relación profunda con el Padre. Algunas personas que ahorita están tomando ya el discipulado con la pastora Bani, que se llama vida devocional, quiero decirles que el objetivo de esa enseñanza es que tú puedas tener una relación profunda con Dios y a través del poder y de esa relación que viene con Dios, tú puedas salir adelante. Tú puedas vencer tentaciones, tú puedas solucionar tus problemas, tú puedas crecer espiritualmente, tú puedas entender las verdades de la palabra de Dios para que aplicándolas puedas tener éxito. Así es que la gente seguía a Jesús porque veían milagros, porque había una relación de él con el Padre. Él subió al monte y desde el monte volteó y vio que había una multitud cerca de 5,000 varones. En los tiempos de Jesús, los niños y las mujeres no eran contados.
Así es que si eran 5,000 varones, posiblemente había una multitud como de 20,000 personas. Imagínense, una persona que congrega 20,000 personas sin tener un micrófono, ¿verdad? Ni volantes ni nada. Era algo tremendo, ¿verdad? Bueno, entonces el Señor Jesucristo le dice a Felipe, bueno, ok, aquí está toda esta gente. El lugar, pues sí tiene hierba, ¿verdad? Pero no hay que comer, estamos muy lejos. ¿Dónde vamos a encontrar pan para que coman estas personas? ¿Era su función del Señor Jesús alimentar a las personas? ¿Era su función del Señor Jesús alimentar a las personas? Pues no propiamente, ¿verdad? Aunque lo hizo en varias ocasiones, ¿verdad? Pero su objetivo principal era predicar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La buena noticia de Dios, de la salvación. Sin embargo, pues Felipe le responde y le dice, pues mira, ni siquiera 200 denarios nos alcanzarían si pudiéramos ir a comprar pan para que todos ellos tuvieran un pedacito. Entonces llega, ¿verdad? Andrés y le dice, mira, aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. 3 panes y 2 peces, ¿no? 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Y entonces, pues cualquiera hubiera dicho, no estés vacilando, por favor, Andrés, ¿no? Imagínense la fe de ese niño, ¿verdad? De decir, pues, ¿necesitan comida? Pues yo tengo mi comida, ¿no? Yo sí traje almuerzo, ¿no? Qué niño tan previsor. Pero Dios tenía un plan, ¿verdad? Para que ese niño en la mañana, cuando saliera de su casa, pues quisiera llevarse un lunch, ¿verdad? Porque ese lunch lo iba a utilizar el Señor Jesucristo para multiplicarlo. Así es que Jesús toma esos panes, los bendice, se multiplican, los reparten, alcanza, la gente se maravilla, sobran 12 cestas con pedazos, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo manda a recoger. Si tú te has preguntado si se debe tirar la comida, yo te diría que bíblicamente dice que no se debe tirar la comida. Porque Jesús nos está demostrando ahí que él era un hombre limpio, no contaminaba el ambiente y por otro lado conservaba los alimentos que Dios le había provisto. Si tú tiras comida, quiero decirte que estás equivocándote, ¿verdad? Solamente que se ha echado a perder, ¿verdad? Pero si un alimento está limpio, no debemos desperdiciarlo, no debemos tirarlo. Ahora que estuvimos, ¿verdad? Celebrando, ¿verdad? Nuestros 33 años de matrimonio, después de estar hospedados, pues nos quedaron víveres. Pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, pues, ¿cómo vamos a tirar todo esto? Entonces fuimos a una colonia popular, buscamos una persona, ¿verdad? Que ahí el Señor nos indicó y le bendijimos con aquello que nos había quedado, ¿verdad? Que eran latas, eran varias cosas que pues realmente habíamos comprado, pensando, ¿verdad? En que íbamos a consumir más. Bueno, el Señor Jesucristo vino para traer un alimento, pero no era un alimento físico, era un alimento espiritual. Así es que el Señor Jesucristo recuesta a la gente, bendice el pan, hay una multiplicación. La gente entonces dice, este es el profeta que había de venir. Y entonces trataron de agarrarlo y decirle, ¿sabes qué? Aquí tenemos rey hoy. Estas 20,000 personas que estamos aquí, te vamos a proclamar rey, porque necesitamos un rey. ¿Qué harías tú si en un momento dado 20,000 personas te dicen, te vamos a poner en alto, ¿verdad? Nosotros te vamos a sostener, tú vas a ser nuestro líder. ¿Qué harías tú? Si alguien te quiere promover y te quiere poner en alto, aquí hay una persona que dice que no, ¿verdad? Realmente Dios puede permitir que esas cosas sucedan en nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando en un momento dado alguien nos quiera promover y alguien nos diga, tú vas a ser grande, tú vas a ser mi líder, tú vas a ser mi candidato? Difícilmente el ser humano puede rechazar una propuesta como esa.
Y a Jesús le estaban proponiendo, te vamos a hacer rey en ese momento. En este preciso momento que tú acabas de hacer este milagro, nos acabas de confirmar que tú eres el profeta y tú debes ser nuestro rey. ¿Y saben qué hizo Jesús? Se volteó, siguió su camino, los dejó ahí con su meeting, ¿verdad? O no sé qué estaban ya organizando, ¿verdad? Para proclamarlo rey. Se fue al monte a orar y se pasó la noche orando al Padre. Qué extraño, qué extraño. A cualquier persona que le propongan una promoción, seguramente la va a aceptar. Y el Señor Jesucristo no la aceptó. ¿Recuerdan ustedes otra ocasión en la cual a Jesucristo le hicieron una propuesta multimillonaria? ¿Eh? Mateo 4, ¿cómo fue? Así es, ¿verdad? Cuando fue tentado por Satanás, ¿qué le dijo Satanás? Mira, si tú ahorita en este momento te postras delante de mí, mira todos esos reinos, ¿verdad? Miren para allá, ¿verdad? Se puede ver Querétaro. Que haz de cuenta, ¿verdad? Que Satanás le estaba diciendo, yo te voy a dar toda esa riqueza, yo te la voy a dar. Así le dijo Satanás a Jesús. Yo te voy a dar toda esa riqueza con una condición. Póstrate y adórame. Jesús rechazó esa propuesta, ¿verdad? Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Jesús había hecho un milagro maravilloso. Había multiplicado el pan de 5 panes y 2 peces. Alimentó a más de 5,000 personas, casi 20,000 personas. Y vemos cómo el ser humano no está capacitado naturalmente para entender las cosas espirituales. Ellos vieron a un Jesús milagroso, pero sin embargo, muy posiblemente dijeron, qué bueno que tenemos aquí a alguien que sana, ya no necesitamos médico. Qué bueno que tenemos aquí a alguien que nos puede dar de comer. Mucha gente busca un líder que pues de alguna forma le regale hasta dinero, ¿verdad? Tenemos aquí una persona, ¿verdad? Que nos trae un mensaje nuevo. Porque sabes que mucha gente tiene comezón de oír. ¿Y qué significa lo comezón de oír? Que por naturaleza el ser humano es espiritual y siempre va a buscar algo espiritual. Y cuando hay alguien que le trae un mensaje espiritual, se va a alimentar. Puede ser que sea un mensaje de Dios, puede ser que sea un mensaje de las tinieblas. ¿Cómo saberlo? Dios nos ha dado un espíritu. Y ese espíritu te va a decir, eso es bueno, eso es malo. Conciencia. Segundo lugar, Dios nos ha dado su palabra. En su palabra dice lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces la gente tenía comezón de oír y por eso también seguían a Jesús. ¿Tú sigues a Jesús porque tienes comezón de oír? Quiero decirte que hay algo más en su mensaje que solamente algo maravilloso o algo sorprendente para escuchar. Él puede convertirse en el caudillo que me libere de la opresión romana. En los tiempos de Jesús, los judíos estaban sometidos. Roma había conquistado gran parte del mundo. ¿Y qué es lo que sucedía? Tenían ellos que pagar impuestos. No tenían, si ellos se iban a mover, también tenían que reportarse. No podían hacer cualquier cosa. Estaban bajo la opresión romana. ¿Y qué buscaban? Ser libertados. Así es que vieron en Jesús una persona que podían llamar su caudillo para llevarlos a una independencia, a una libertad de esa situación. Vamos a la siguiente. Ellos dijeron, los que estaban más bien los que comieron de esa multiplicación de panes, este es el profeta que había de venir. ¿A qué se referían cuando dijeron, este es el profeta que había de venir? ¿Moisés?
muchísimo tiempo atrás, él había profetizado esto. Deuteronomio 18:15 dice: profeta en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, tu Dios, y a él oiréis. Entonces significa que el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo está profetizado desde los tiempos de Moisés y aún antes. Y el judío sabía perfectamente que algún día tenía que llegar ese libertador. Así como Moisés sacó de la esclavitud al pueblo de Israel. ¿Dónde estaban esclavos? En Egipto. Ellos eran los que hacían los adobes. Ellos eran los que estaban construyendo las pirámides. Y es Moisés el que trae esa libertad, usado por Dios naturalmente, ¿verdad? Entonces, de la misma forma, ellos estaban esperando un segundo Moisés o algún profeta, porque Moisés también fue profeta, que trajera libertad sobre la opresión que ellos tenían con los romanos. Esperaban que alguien como Moisés los sacara de la esclavitud, ¿verdad? San Juan 6, versículos 30 al 31. Le hicieron esta pregunta a nuestro Señor Jesucristo, los judíos, ¿verdad? Le dijeron: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. En otras palabras, quisiéramos creerte, Jesús, pero necesitamos que hagas un milagro. Por ejemplo, Moisés nos dio pan del cielo. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué milagro vas a hacer tú para que creamos? Y cuando Jesucristo multiplicó los panes, ¿qué estaban ellos teniendo? Una confirmación. Y dijeron: este es el profeta. Este es el que tenemos que levantar. Este va a ser nuestro libertador. Este es nuestro nuevo Moisés. Vamos a la siguiente. En los tiempos de Jesús había varios grupos opositores. Judíos de diferentes grupos, creencias. Por supuesto, ninguno estaba de acuerdo. Y de alguna forma trataban de sobrevivir y oponerse al régimen que estaba sobre ellos. Por ejemplo, los saduceos, que eran los más ricos, los que estaban más arriba, eran la casta de sacerdotes que mediante su poder e influencia, ¿verdad?, ellos constituían el Sanedrín, que era la máxima autoridad en el pueblo judío. Así es que ellos de alguna forma era como su gobierno dentro de lo que era la ocupación romana. Entonces, ellos buscaban convivir. O sea que, digamos, no estaban en franca oposición con los romanos, ¿verdad? Tenían dinero, tenían forma también de pagar comodidad, tenían forma de pagar libertad, ¿verdad? Y tenían influencia sobre el pueblo judío. De alguna forma, si los romanos buscaban algo, era tener tranquilidad. Sí había dominación, pero ellos no buscaban que de alguna forma las culturas continuaran. Sin embargo, tenían que estar pagando tributos. Era el precio de poder vivir en su propio territorio. Los fariseos, que es el grupo más conocido porque de él nos habla mucho la Biblia, era gente religiosa, muy celosos en el cumplimiento de la ley de Moisés. Ellos se guiaban no solamente por la Biblia, sino que también por su tradición, y eran muy astutos. De hecho, el Señor Jesucristo dijo: ustedes son como sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque eran muy hábiles. Dice: ustedes hacen largas oraciones, ¿verdad?, para quitarle a las viudas sus bienes. Sin embargo, eran venerados por el pueblo, porque eran gente que trataba de cumplir la ley de Dios y públicamente lo demostraban, aunque en lo privado eran otra cosa. No de gratis, ¿verdad? El Señor Jesucristo los tachó de hipócritas. Tenemos otro grupo, ¿verdad?, que era el grupo de los esenios, un grupo no muy conocido, pero un grupo aislado en comunidades rurales. También habían salido de la misma rama de los fariseos. Sin embargo,
ellos sí trataban de tener una vida más modesta. Mientras el fariseo decía, pues yo tengo el conocimiento, yo tengo la autoridad, yo tengo también la riqueza, porque yo tengo poder, tengo autoridad, tengo poder religioso. El escenio decía, no, yo simplemente me voy a dedicar a santificarme, me voy a apartar de todo esto que es contaminación, ¿verdad? Ellos practicaban, ¿verdad? La abstinencia, la modestia, la disciplina, la discreción, la pureza, ¿verdad? Entonces era un grupo tranquilo que de alguna forma pues mejor se trataban de apartar de la situación que se estaba viviendo. Y tenemos otro grupo, ¿verdad? Que es el grupo de los celotes. Este grupo era una resistencia real contra los invasores. De los celotes, no de los elotes, ¿verdad? Elotes que en estos días nos vamos a comer. Bueno, fíjense que el Señor Jesucristo se dice que tenía 2 celotes entre sus discípulos, ¿verdad? Entonces, pero obviamente ya se habían convertido, o creemos que se habían convertido, ¿verdad? Por lo menos uno de ellos, porque el otro fue Judas, que a final de cuentas traicionó al Señor, ¿verdad? Pero por lo menos uno sí se había convertido. ¿Y de qué se convirtió? Vamos a ver cómo eran los celotes, ¿verdad? Ellos eran violentos, porque por medio de la violencia, ellos se introducían, ¿verdad? Entre la multitud o buscaban la ocasión en la cual algún funcionario romano estuviese susceptible, estuviese expuesto para, con un arma, ¿verdad? Que era como un cuchillo chiquito, que se llamaba sica, ¿verdad? Lo tenían en el cuerpo, ¿verdad? Y se acercaban a la persona, ¿verdad? Y ¡pum! Diríamos hoy, un puñalazo, del cual la persona no se levantaba, ¿verdad? Porque no era chiquito, era una cosa grandota. Pero de alguna forma la tenía bien, bien preparada, ¿verdad? En una funda, de tal forma que ellos buscaban acabar con aquellos que de alguna forma eran opositores a los judíos, ¿verdad? Aunque no fuesen romanos, si alguien se oponía a la doctrina o se oponía a los judíos, ellos estaban dispuestos a matar por sus propias creencias, ¿verdad? Algo que también sucede en la actualidad, ¿verdad? Gente que es muy fanática y en un momento dado dicen, pues, es ¿cómo se llama? Dios me va a recompensar si mato a impíos, si mato a infieles, ¿verdad? Así los llaman a los infieles. Todo aquel que no sea de su religión lo llaman infiel y entonces, si lo pueden matar, están haciendo un servicio a Dios. Todo esto es parte de algo que nuestro Señor Jesucristo dijo. En los últimos tiempos muchas personas incluso van a matar pensando que hacen un servicio a Dios. Bueno, pues ya en los tiempos de Jesús ya se estaba dando esto, ¿verdad? Y los celotes eran este tipo de personas. ¿Sabes que de ahí viene la palabra sicario? Porque ellos utilizaban la sica y entonces les llamaban sicarios, ¿verdad? ¿Y qué es un sicario? Pues una persona que mata a sueldos, ¿verdad? Bien, vamos a la siguiente. Había una sed de un libertador. Así como en México también, hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Hubo sed de alguien que se pudiera levantar para libertarnos, ¿verdad? En el tiempo de los judíos, ¿verdad? De la ocupación romana, ¿verdad? ¿Cuáles eran sus argumentos? Pues es que los profetas nos han anunciado desde la antigüedad que va a venir un Salvador. Va a venir alguien que nos va a libertar de nuestros enemigos. Esto lo dice en Lucas, capítulo 1, versículos 67 al 71. Zacarías hace una remembranza y dice, los profetas desde la antigüedad hablaron y dijeron, ¿verdad? Que iba a venir un libertador, un poderoso Salvador. Dios nos va a levantar un poderoso Salvador. Pero ellos pensaban que ese poderoso Salvador los iba a libertar físicamente. Y Jesucristo no tenía la intención de libertar físicamente, sino algo más importante. El pueblo hebreo recibió su tierra como una herencia de parte de Dios. Dios le dijo, miren, tomen la tierra prometida. Esto es la herencia que yo les doy. Ellos vinieron, ¿verdad? Pelearon, ocuparon, se ganaron esa tierra con sangre.
¿Y cómo es posible que ahora los romanos les pidieran impuestos para vivir en su propia tierra, para comer de sus propios frutos, de su propia huerta? ¿Cómo es que tenían que pagar por todo eso? Otro argumento era que los romanos que los habían conquistado eran gente profana y pecadora, y por lo tanto tenían que ser destruidos. Porque ellos debían pagar y vivir en su propia tierra. El pago de impuestos también representaba una forma de idolatría, porque ellos decían, de esa forma estamos venerando al César. ¿Sabes que a Jesucristo le preguntaron, más bien a sus discípulos le dijeron, ¿su maestro paga impuestos? ¿Qué dirías, Miguel? ¿Jesús paga impuestos? Sí, paga impuestos, ¿verdad? Y fueron y le refirieron a Jesús. Y entonces Jesucristo les dijo, ok, Pedro, vete a pescar. Y sacó un pez, ¿verdad? Y tenía 2 estateros. Dice, paga tu impuesto por mí y por ti. Y el Señor Jesucristo nos enseñó que Él, estando bajo la dominación romana, Él se sometió y Él pagó impuestos. En contradicción a lo que normalmente el judío pensaba, y Jesús es judío, Él decía, si esto es un plan de Dios, yo tengo que someterme. Los cristianos no estamos llamados a rebelarnos, ¿saben? Estamos llamados a obedecer. Pero ¿cómo? ¿Qué está diciendo, pastor? O sea que si en un momento dado alguien nos está oprimiendo, ahí vamos a estar hasta que nos destruya. No. Dios es justo. Y cuando hay un gobernante impío, Él lo quita. Si tú eres justo, si tú eres fiel, si tú estás conforme al camino de Dios, al camino de Cristo. De otra forma, Jesucristo si hubiera tomado el arma y hubiera dicho, a mí no me cobran impuestos y yo te mato en este momento. No, Jesucristo se sometió siempre. Porque su reino es un reino que trasciende lo que es material. En Galilea se había levantado Judas el Galileo, según lo menciona Gamaliel en el libro de Hechos 5:37. Agarraron a los apóstoles, ¿verdad? Dijeron que estaban haciendo algo ilícito por predicar el evangelio. Los querían linchar. Y un hombre temeroso de Dios llamado Gamaliel dijo, no, espérense, ¿qué van a hacer? Recuerden ustedes cómo hubo un Teudas que se levantó con una revuelta, pero al paso del tiempo, pues ese hombre murió y se desbarató eso. Y luego también se levantó Judas Galileo con 400 hombres y también lo mataron y ahí se acabó todo. Dejen que estos, ¿verdad? Al fin que ya Jesús, su líder, está muerto, pues esto se va a desbaratar, no se preocupen. Y así es como dejaron a los apóstoles que ellos pudieran seguir predicando el evangelio. Lo único es que Jesús no estaba muerto. Ellos pensaban que estaba muerto, pero Él resucitó. Y la iglesia continúa adelante, así como continúa hoy, ¿verdad? Y el evangelio creció tanto en el Imperio Romano, que fue el que conquistó al Imperio Romano, porque el Imperio Romano era inconquistable, era muy poderoso. Pero los cristianos, en 350 años aproximadamente, conquistaron el Imperio Romano. Poder. Vamos a la siguiente. Pero entonces, ¿por qué Israel fue hecho cautivo y tributario? ¿Que Dios no ama a su pueblo? Porque en un momento dado, el pueblo de Dios tiene que sufrir. O un pueblo como el pueblo mexicano tiene que sufrir. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón del sufrimiento? Deuteronomio 28, 47 al 48. Dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre, con sed, con desnudez, con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte.
Dios es bueno y nos ha dado buenos mandamientos. ¿Saben que hay 10 mandamientos que Dios ha dado que son leyes sobre las cuales están basadas no solamente la moral, sino incluso las constituciones de muchos países, la legislación de muchos países, el derecho de muchos países, los mandamientos? Pero cuando un mandamiento es roto y se promulga una ley en contra de un mandamiento, entonces la nación sufre. Dios se enoja cuando los derechos no son respetados. Él dice, por ejemplo, no matarás. Y cuando se autoriza bajo ciertos términos el fin de la vida de alguien que incluso todavía no nace, eso no le agrada a Dios. Mucha gente dice, eso no es homicidio. Sí es homicidio. Y la ciencia lo demuestra. Hay muchas cosas que en la actualidad se están legislando, pero no están de acuerdo con los mandamientos de Dios. ¿Sucedió en Israel? Ellos también, a pesar de que tenían la ley de Dios, empezaron a quebrantar los mandamientos y esa fue la causa de su destrucción. Dios se los advirtió. Si ustedes no me sirven, si ustedes no me aman, si ustedes no me dan gracias por todo lo que los he bendecido, ¿verdad? Este aire que respiramos, qué rico, ¿no? Bueno, cuando no tienes smog. Pero no nos damos cuenta del valor del aire hasta que viene el COVID y necesitas un tanque de oxígeno. ¿Y cuánto cuesta el tanque de oxígeno? Porque si no me muero. Hay muchas cosas de las cuales disfrutamos hoy en día, pero no damos gracias a Dios. Y dice el Señor, por cuanto no me serviste con alegría, con gozo de corazón, porque yo te bendije con todas las cosas, entonces vas a servir a tus enemigos, ¿verdad? Te enviaré hambre, te enviaré sed, ¿verdad? Estarás desnudo, ¿verdad? Te faltarán muchas cosas. Pondré un yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Dios se lo advirtió a Israel, Dios lo cumplió. ¿Dios es malo? No, simplemente es justo. Cuando un hijo se rebela y es desobediente, necesita ser disciplinado. Porque si no es disciplinado, se va a ser un hijo malo. Todas las personas que son delincuentes, ¿verdad? Y están en la cárcel, no es porque hayan sido hijos buenos, no es porque sus papás le dieron una buena educación o los disciplinaron cuando era el momento, o los disciplinaron justamente, sino al contrario, por falta de disciplina es que la gente caemos en cosas perversas y cosas malas. Juan 8:33 al 34. Le respondieron, le están hablando a Jesús, los judíos, porque Jesús les dijo, ustedes, ¿verdad? No son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo. Qué palabras tan fuertes. Imagínate, decírselo es un religioso que tiene autoridad, que se cree santo, y Jesús le estaba diciendo, ustedes son hipócritas, son falsos, ¿verdad? Son hijos del diablo. Y ellos dicen, no, somos linaje de Abraham. Jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿verdad? Porque les dijo que ellos eran cautivos. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió diciendo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Israel, antes de caer en esclavitud, porque estuvieron sometidos a los egipcios, estuvieron sometidos a los griegos también, a los romanos, a los babilonios, a los medopersas. El pueblo de Israel ha estado sometido bajo varias naciones en muchas ocasiones porque Dios los ha estado reprendiendo. Y en el último tiempo, ¿verdad? Ahora con estas guerras que ha habido, ¿verdad? Antes de que se desatara todo este conflicto, ¿qué creen que estaban haciendo ellos? Estaban adorando dioses, otros dioses, no a Jehová, no al Señor, no a Yahvé. Ellos estaban adorando otros dioses, ¿verdad? Porque ahora como en internet todo se permite,
¿verdad? Se les hizo fácil a cierto grupo, ¿verdad? Hacer, allá en un campo, ¿verdad? Hicieron un rito, un culto, ¿verdad? Y entonces viene el juicio de Dios y se desencadena, ¿verdad? Una batalla feroz. Siempre que nos rebelamos contra Dios, siempre que desobedecemos, siempre que pecamos, no pensemos que no va a haber consecuencias. A lo mejor en el momento no va a haber consecuencias, pero a la larga, tarde o temprano, siempre va a haber una consecuencia, porque Dios nos ama. Y Dios reprende al que ama. ¿Cómo está eso? Yo pensé que al que se ama se premia. Sí se le premia, pero cuando se porta mal no se le premia, se le disciplina. Y es lo que Dios hace. Vamos a la siguiente. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Ezequiel 18:4 dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Yo pensé que yo pertenecía a mis padres, mis papás, ¿verdad? Que quiero mucho, ¿verdad? Ellos me dieron la vida y no. Aquí dice el Señor, yo soy el que doy el alma. Dios es el que da el espíritu. Si no fuera así, seríamos un bebé muerto. Dice, todas las almas son mías. Y Dios tiene el derecho de juzgar sus almas. ¿Con qué derecho Dios me va a juzgar? Pues con el único derecho de que tú eres suyo. Y Él va a determinar sobre lo suyo lo que Él considere que sea justo. ¿Verdad? A veces pensamos que nuestra vida no le pertenece a nadie, sino a nosotros solitos. Y no, la Biblia nos enseña claramente que si estamos aquí y tenemos vida, es gracias a Dios. Y Él nos puede juzgar. Bien, Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, hablando de la humanidad, están destituidos de la gloria de Dios. Creemos en un Dios santo, en un Dios bueno, en un Dios que habita en la luz, en un Dios que no hace injusticia, no hace maldad. Pero es un Dios que no puede estar con la inmundicia, no puede estar con el pecado, no puede estar con el pecador, aunque Él hizo todo lo posible para rescatar al pecador. Y ahorita vamos a explicar en qué consiste eso. Sin embargo, con Adán y Eva, cuando ellos pecaron, inmediatamente hubo una barrera. Porque ellos desobedecieron, se rebelaron contra Dios, dijeron, nosotros vamos a hacer lo que nosotros pensamos, vamos a comer del fruto prohibido. Y desde ese momento ellos siguieron su propio camino y hasta la actualidad muchos seres humanos seguimos nuestros propios caminos lejos de Dios. Vivir lejos de Dios, vivir sin sus leyes, vivir rodeado de todo lo que el mundo hace, que no todo es bueno, hay muchas cosas malas que el mundo hace, nos hace pecadores. Y esto nos aparta de la gloria de Dios. Marcos 8:36 al 37, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En eso estamos muchas veces involucrados. Yo quiero ganar el mundo. Yo quiero tener un buen empleo. Quiero tener un buen hueso. Quiero tener un buen puesto. Quiero tener un buen negocio. Quiero ganarme el mundo. Tal vez no lo digamos con esas palabras, pero ese es nuestro propósito. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? ¿De qué te va a servir que te ganes todo el mundo si tu alma se va a perder? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Cuando te presentes delante de Dios, ¿qué le vas a decir respecto a tus pecados? Vamos a la siguiente. Entonces, ¿cuál fue la verdadera causa de Jesús? ¿Verdad? Porque decimos que la causa de Jesús muchas veces ha sido mal entendida, mal comprendida, mal interpretada. La causa de Jesús es esta. Mateo 1:21, el ángel le dijo a María, y dará a luz un hijo, y llamarás, perdón, a José, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús.
que significa Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese era su objetivo. No ser rey, no ser famoso, no casarse, no tener hijos, no tener fortuna, no tener tierras, no tener casas, que pudo haberlo hecho. Jesucristo pudo haber hecho muy buen dinero. Tal vez el hombre más poderoso de aquel tiempo pudo haber sido. Claro que sí. Pero ese no era su camino. Desde que él nació con un destino. Y así fue determinado por Dios. Se va a llamar Salvador. Porque su objetivo es salvar a su pueblo de sus pecados. Y el pueblo judío estaba esperando un libertador que lo libertara físicamente de la opresión. Pero la cautividad más peligrosa es el pecado, porque el pecado nos lleva a una prisión eterna. Isaías 53, 5 al 6, el profeta dice lo siguiente acerca de Jesús. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se fue por su camino. Pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Las religiones prometen salvar y no es cierto. Esta religión tampoco te va a salvar, porque es Jesucristo que pagó el precio de los pecados para que la gente que crea verdaderamente en Él pueda ser salva. Ese es el verdadero evangelio. Todo lo demás es paja. El verdadero evangelio es: Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, porque el pecado nos pierde, mas tenga vida eterna. ¿Cómo? Siendo perdonados por nuestros pecados. Entonces yo creo en Jesús y ya automáticamente soy perdonado y ya soy lavado y ya puedo irme al cielo. Sí, no. Porque es verdad, por la fe en Cristo Jesús podemos ser salvos. Pero la fe tiene frutos. La fe tiene obras. La fe se demuestra. ¿Y cómo se demuestra la fe? Siguiendo a Jesús. ¿Tú crees en Jesús? Qué bueno. Dice la Biblia que los demonios también creen, pero no le obedecen. La diferencia salvadora es que si tú crees en Cristo Jesús, debes seguirle. ¿Y cómo le sigo? ¿Yendo a una iglesia? Pues, en parte. Pero realmente seguir a Jesús es leer lo que dice la palabra de Dios y entenderlo y empezar a caminar. Aquí están los pasos. Aquí dice cómo debemos vivir. Aquí dice cómo debemos pensar. Aquí dice qué debemos hacer. Incluso cuando no te alcanza para la renta. Aquí dice: ay, pastor, ¿cómo? No invente. Sí, aquí dice. Aquí dice cuando te sientes deprimido. Aquí dice cuando te peleaste con tu esposa. Aquí dice. Todo está aquí. Y si hoy tenemos problemas, si hoy tenemos carencias, pues es por ignorancia. Porque Dios quiere bendecirnos. Y nos dejó un libro en el cual está cómo Dios te bendice. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor. Dios es bueno. Vamos a la siguiente. ¿Tienes una deuda con Dios? Tal vez no lo sabías.
Pero quiero decirte, tú tienes una deuda con Dios. Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Él está enojado contra el impío todos los días. ¿Qué es el impío? El que sabe hacer lo bueno y hace lo malo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ese es el impío. Dice que Dios está enojado con el impío todos los días. Ah, caramba. Yo pensé que yo era buena persona y que Dios me amaba. Pues tengo vestido, tengo alimento, tengo un coche, tengo una casa, tengo familia. Pues yo pensé que Dios me amaba. Sí, es cierto, Dios es misericordioso, pero hay una deuda porque no hemos hecho lo que Dios ha mandado. El pecado no solamente es hacer lo malo. Hay pecado de omisión. Perdón, ¿qué significa? Que tú, por ignorancia, por desconocimiento, ¿verdad? No sabes lo que Dios espera de ti, lo que Dios ha mandado para tu vida. ¿Es malo ser ignorante? No, no es malo. Todos somos ignorantes. Nadie en este mundo nace sabiendo. Pero ¿sabes cuál es el peor problema? No querer saber y no querer aprender. Yo fui mal estudiante, ¿verdad? A lo mejor algunos se identifican conmigo, ¿verdad? Fuimos malos estudiantes. Pero bueno, gracias a Dios nos superamos. Porque no sentíamos que lo sabíamos todo y sabíamos que teníamos que machacarle más para aprender y quitarnos la cabeza dura. Y aún Dios sigue dándonos cocos. Pero hay un error gravísimo cuando decimos conocer a Dios y pensar que estamos agradándole desconociendo lo que Él ha dicho en su palabra. Es un error muy grave. Mucha gente que va al infierno se sorprenden y dicen, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué vine a dar este lugar? Si Él me dijo que haciendo yo esto, yo me iba a salvar. Sí, pero Dios respondería, yo te dejé un libro. Yo te envié a mi hijo. Él tenía un mensaje. Él te dio un mensaje. La Biblia es un libro, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí tenemos uno. ¿Cuánto cuesta? 67 pesos, ¿verdad? Esa, 67. Está disponible para todas las personas, por lo menos aquí en México y en muchos países. Es un libro que está disponible porque Dios lo ha hecho disponible para que todos podamos leerlo. Y no solamente guiarnos por lo que alguien nos dijo. Ah, no, si tú vienes aquí y dejas tu dinero, ya te salvaste. Ah, no, si tú haces este rito y esto y aquello, etcétera, ya te salvaste. Mentira. Tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. Ezequiel 18:32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Convertíos pues y viviréis. Dios no es malo. Sabe de nuestra debilidad, sabe de nuestros pecados, sabe que vamos camino a la muerte, pero dice, no quiero que te mueras. Mejor arrepiéntete. Mejor conviértete, mejor acércate a mí. Isaías 1:18. Venid luego, dice el Señor, y estaremos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Todos los pecados son iguales? No. Dice aquí que los pecados pueden ser bien rojos. Muchos de nosotros hemos estado en pecados bien rojos, bien pecadores. ¿Y qué dice el Señor? ¿Por eso no vas a entrar al cielo? No. Él dice, ven a cuentas. Te llamo a cuentas antes de que sea tarde. Fíjense que cuando hay un juicio, muchas veces, ¿verdad? Hay la posibilidad de que una persona pues pueda enmendar, ¿verdad? Pueda conciliar. De hecho, el Señor Jesucristo dice, cuando tienes un adversario, ¿verdad? Y hay una demanda y tú vas ya camino
a ir con el juez, dice, mejor arréglate con la persona. Dice, porque puede ser que a lo mejor pierdas el juicio, ¿verdad? Te entreguen el juez al alguacil y hasta vaya a estar a la cárcel. La Biblia nos enseña que hay tiempo antes del juicio para que podamos arreglar nuestra situación. La última. Va a haber un juicio ante el gran trono blanco. Apocalipsis 20, 11 al 12 dice, es una visión que tuvo San Juan, el apóstol San Juan. Dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Imagínense qué gloria de Dios tan poderosa, que al presentarse Dios en ese trono blanco, todo huye ante su gloria. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Hay tiempo de arreglar las cosas antes de que vayamos a juicio. Todos hemos pecado. Simplemente haz una revisión de los 10 mandamientos, nada más de los 10 mandamientos. Todos hemos pecado. Y Dios nos llama a que arreglemos nuestra vida. Porque eso nos puede traer un juicio, una cautividad, que es peor que un régimen comunista o cualquier cosa que podamos temer. Caer en el juicio de Dios es tremendo. Hay un camino de salvación. Ese camino es Cristo Jesús. Él dio su vida para salvar a los pecadores. Hoy en esta noche, tú puedes hablar con Dios. Tú puedes declararte pecador. Tú puedes decirle a Dios lo que tú has hecho. Pero ¿para qué se lo va a decir si Él ya lo sabe? No. Es muy diferente pensar que Dios sabe mis pecados a yo decir, Dios, yo soy pecador y yo he hecho esto y esto y esto y esto. Segundo lugar, pedir perdón. Y en el pedir perdón va implícito arrepentimiento. Porque podemos pedir perdón y pensar cuándo lo voy a hacer de nuevo. O a ver cuánto me dura las ganas. Pero arrepentimiento significa, me doy cuenta que mi conducta no solamente va a ser castigada por ti, sino mi conducta está dañando mi vida y está dañando la vida de otras personas. ¿Por qué he de destruirme? ¿Por qué he de destruir a los demás? ¿Por qué he de vulnerar los derechos o violar los derechos de otras personas? ¿Por qué? Justicia. Ahí empieza la justicia. Cuando tú reconoces que has fallado, que estás mal, pero que quieres que Dios te vaya cambiando. Y una vez que tú le pides perdón a Cristo Jesús, si quieres, ¿verdad? Puedes llorar en su presencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando una persona se arrepiente, verdaderamente, viene y le da lo que la palabra dice, convicción de pecado. La persona está convencida y dice, sí soy pecador y sí necesito un Salvador. Y cuando tú te das cuenta que necesitas un Salvador, entonces extiendes tu mano y dices, Jesús, sálvame. Porque tú moriste en la cruz por los pecadores. Yo soy un pecador. Necesito que me salves. Y en ese momento extiendes tu mano a aquel que dio su vida para salvarte. Extiendes tu mano a aquel que está en la cruz, que estuvo en la cruz, que derramó su sangre por tus pecados. Y en ese momento, su sangre, dice la palabra de Dios, te limpia de tus pecados. Y entonces empieza una vida nueva. Porque ahora te das cuenta que tienes un dueño.
Y ese dueño se llama Cristo. Él con su sangre compró a los pecadores. Pero si tú no te declaras pecador, no eres de Él. Solamente los pecadores se salvan, imagínense, qué tremendo. Si tú eres bueno, no te vas a salvar. Si tú te declaras pecador, porque así lo eres, porque no hay nadie que sea perfecto, entonces estarás en manos de Dios, en manos de Jesús. Y estando en manos de Jesús, y estás del otro lado, estás en el cielo. Los discípulos tuvieron que arrepentirse. Aquellos que estaban luchando por una libertad física, los que eran celotes, tuvieron que arrepentirse para, en vez de utilizar una daga para matar a sus enemigos, se dejaron matar por causa del evangelio, haciendo el bien, haciendo el bien. Gloria a Dios. Les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Vamos a dar gracias a Dios por este día en el cual celebramos la independencia, pero también vamos a darle gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, que nos independiza del pecado, de la vida de condenación, que nos independiza del juicio eterno y que nos hace verdaderamente libres. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, te damos por lo que tú has hecho en la cruz. Isaías lo dice claramente, Señor, que tú llevaste nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestros dolores. Tú sufriste, tú fuiste llagado, fuiste castigado, Señor, por los pecadores. Aquí estamos delante de ti. Perdónanos, límpianos, lávanos, cámbianos. Necesitamos de ti, necesitamos andar en tus caminos, Señor. Te damos muchas gracias. Transforma nuestras vidas, Señor. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento. Y en un momentito vamos a orar, vamos a terminar esta reunión. Sin embargo, hoy tenemos algo especial. Vamos a pedir a nuestro hermano Emanuel que se ponga aquí, ¿verdad? Que ponga una sillita, que se ponga aquí. Nuestro hermano Emanuel es una persona